Hola, bienvenidos a Senderos de Hernani. Esta vez estamos acá para conversar acerca de un tema que les prometí que íbamos a hablar. Es el tema de las pandemias, el concepto, el origen, las consecuencias, en sí todo lo que conlleva el término pandemia y también la diferenciación de pandemia con epidemia, sus orígenes, los lugares donde ha afectado más en el mundo entero, cómo nos está afectando en estos momentos la pandemia que estamos viviendo, que ya la llamaremos el fenómeno, por no decir su nombre. Y nada, vamos a poner en claro muchos tabúes y muchas interrogantes. A la diferencia en sí entre epidemia y pandemia, la Organización Mundial de la Salud, las diferencias entre ambas. La epidemia es más bien una propagación inusual de una enfermedad en un área geográfica extensa. En cambio, para que se considerase una pandemia, es esa epidemia que se extienda a nivel internacional por varios continentes. La pandemia se puede definir como que es la propagación a nivel mundial de una enfermedad nueva. Por ejemplo, tenemos el virus del H1N1, que es la gripe aviar del 2009, la que mató a más de 18.000 personas. Tenemos entonces que el origen de la pandemia es de siglos y siglos y siglos desde el comienzo de la humanidad. Desde hace siglos, millones de personas han muerto y esto ha creado crisis económicas, crisis sociales, políticas, transformando la historia. Y ahora, como tenemos el problema de la pandemia actual, eh, también pasa lo mismo, con la diferencia de que la ciencia ha tenido mucho avance y es un poco más controlado. Se les ha puesto más freno, se le ha puesto más controles, porque existen características bien determinadas para poderla controlar. Antes, en el pasado, morían enormes cantidades, proporciones de personas. Las plagas de Justiniano, por ejemplo, del siglo VI, se llevó alrededor de 1/4 de millón de habitantes del Imperio Bizantino. Hoy serían como cientos de millones de personas. En la época medieval eh, murieron alrededor de 200 millones entre el Asia Central y Europa, con la peste negra, que fue yo creo que la más eh, grave pandemia que ha sufrido la humanidad. En los primeros 2 años, 3 años, murieron 50 millones de personas. Luego existen las demás, por mencionar algunas: el cólera, el SIDA, la fiebre amarilla, la viruela, la gripe española en el 1919. En esa pandemia de la gripe española murieron alrededor de 50 millones de personas. La mayoría de las personas que murieron perteneció a la juventud, a los niños, cosa muy extraña porque no se imagina uno que la persona joven le afectara de esa manera. Entonces está también la peste bubónica,
en el 1346 hasta el 1353. Está el tifus también, que comenzó en España en el 1489. Hoy en día, como es natural, existen mayores controles sanitarios, estamos más preparados, más con relación al siglo pasado, antepasado. Hay una mejor alimentación, hay mucho mejor medida de higiene, y estos factores ayudan a frenar la propagación de una manera más rápida, y se controla mucho mejor. La diferencia entre epidemia y pandemia, la organización Mundial de la Salud define claramente. Una epidemia es una propagación inusual de una enfermedad en un área geográfica determinada, extensa. Por ejemplo, el ébola, que fue en África Occidental para el 2014. La pandemia es más bien una propagación de una enfermedad a nivel mundial, de una enfermedad nueva. Por ejemplo, el HN1, el virus del HN1 del 2009, la gripe aviar, que mató a más de 18.000 personas. Existió también la viruela, que es una gran enfermedad epidémica, pandémica, y ha sido la única que ha sido erradicada en el 1970 y algo, erradicada por completo. No existen casos sobre esto. Y es el único virus que se ha podido exterminar, según lo que he podido estudiar. Está considerada como erradicada por la OMS. ¿Cómo lidiar con la pandemia? ¿Cómo lidiar con esta situación? Según expertos, tanto psicólogos, sociólogos, periodistas informados bien sobre este tema, el comportamiento social se va por el miedo, por la angustia, por la ansiedad. Existe una interrupción de nuestra forma normal de vivir. Entonces esto nos lleva a hacer cambios en los estados de ánimo, y genera impotencia entre todos nosotros. Hay muchas maneras de evitar, según lo que he podido leer, de evitar el estrés ante esta situación. Es como ¿cómo vamos a hacerle frente? Dicen muchos expertos. Cosas muy sencillas, muy básicas, pero que quizás la gente en el medio de tanta incertidumbre no lo hace. Hacer mucho ejercicio, dice que es muy importante, mantener rutinas diarias, concentrarnos solo en las cosas que uno puede controlar, mantener la distancia física, que ya sabemos, y tomar las debidas medidas de protección y de limpieza, de higiene. Hacer deporte, actividades al aire libre, trabajar, hacer sus labores domésticas, limitar lo mínimo las exposiciones a las noticias de este fenómeno. Ver mínimamente los diarios y las noticias por televisión y por internet. Y procurar distracciones placenteras, oír música, libros, películas, juegos, caminar, practicar técnicas de relajación, yoga, muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo más importante de todo esto es que tengamos una conciencia bien clara de que debemos cuidarnos y debemos de cuidar a los demás, porque hasta ahora es que ha salido una vacuna, y ese es otro tema para hablar. Ha salido varias vacunas, entonces esa es una situación que ha generado mucha controversia
podría ser para otro programa, para otro momento. Si creen, hay mucha gente que creen o no creen en la vacuna, cómo es posible que se haya hecho una vacuna tan rápida, cuando normalmente una vacuna ha durado para hacerse 5, 6, 7, hasta 10 años, y esta se ha hecho en un año. Yo no soy un experto, yo solamente lo estoy comentando. Entonces, a ustedes, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo les ha afectado a ustedes en la vida la pandemia? Me gustaría que ustedes lo comentaran para el próximo momento en que hablemos del tema. ¿Cómo les ha afectado la pandemia a ustedes en su vida diaria? ¿Están de acuerdo en una cuarentena tan extendida, tan prorrogada? ¿Las consideran que es necesaria? Unos están a favor, otros están en contra. Me gustaría oír su comentario. ¿Y cómo les ha impactado a ustedes tantas restricciones? ¿Hasta qué punto les ha afectado con su familia, con su vida diaria? Y otra cosa que tenía también por acá pendiente a decirle es que, muy importante, ¿piensa usted vacunarse o espera que la gente se vacune primero? ¿Qué mensajes, qué mensajes nos está dejando esta pandemia a nivel personal, como sociedad, como ente que estamos vinculados a un conglomerado social? ¿Qué nos ha dejado como ser humano? Cada uno de nosotros, de una manera particular, nos está transformando, de ver la vida de una manera diferente. Así que les dejo todo esto para la próxima o en alguna otra ocasión que ustedes quieran continuar el tema. Y espero que muy pronto nos sigamos viendo. Un abrazo. Bye.